El perdón es un tema complejo. Muchas personas cargan con rabia por diferentes razones. Una traición, un engaño, una injusticia o incluso un hecho de violencia. Sentir esa rabia es natural, pero ¿a quién afecta realmente? Hay una metáfora que lo explica muy bien. Es como sostener un carbón encendido en la mano, esperando lanzarlo contra alguien. Pero al final quien se quema eres tú. Perdonar no significa justificar ni olvidar. Es un proceso profundo que nos libera y nos sana. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cuáles son los beneficios de soltar la rabia? Para hablar de esto, hoy tengo como invitada a Ana Hurtado, experta en procesos de justicia restaurativa, quien nos compartirá sus instrucciones para perdonar y sanar. Si alguna vez has sentido que la rabia te pesa, te sobrepasa y sigue contigo, este episodio es para ti. Te invito a escucharlo. ¿Quieres saber qué podemos aprender de la justicia restaurativa para aplicar en nuestro día a día? ¿Qué pasos sugiere Ana para poder empezar a transitar un proceso de perdón? ¿Por qué es importante perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué es tan importante asumir la responsabilidad de nuestra propia vida? Y finalmente, ¿por qué es tan importante perdonar para sanar en la vida? Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Ana Hurtado, quien nos va a compartir sus instrucciones para perdonar y sanar. Ana Hurtado siente que la palabra que mejor describe su quehacer en la vida es ser posibilitadora. Posibilita espacios de infinita compasión en terapia individual. Enseña la justicia restaurativa como una filosofía de vida y posibilita espacios dignos, seguros, vulnerables y de confianza entre personas que se han hecho mucho daño y en el que uno o ambos sienten que el silencio, el castigo y la distancia no les ha permitido sanar. Hoy también da charlas sobre bienestar emocional, justicia restaurativa y tiene un libro en proceso. Le apasiona la montaña, el senderismo, la música, leer, escribir y aprender. Ana, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Ay, gracias María José, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Estoy feliz de que hayas aceptado para hablar sobre este tema. Bueno, empecemos. Cuéntame de tu infancia y qué te marcó. A ver, mi infancia, digamos que, pues una infancia muy tranquila, muy sostenida, muy en contacto con la naturaleza. Definitivamente me marca la naturaleza porque crecí y me crié en una finca que mis papás compraron un año antes de que yo naciera. Entonces yo siento que como que ese contacto con la naturaleza en una etapa tan preverbal hizo que hoy en día sea muy consciente de la naturaleza como ese recurso regulador en mí. Entonces como que sí, muy marcada por eso, muy marcada por una familia que somos pues mi hermana, mi papá, mi mamá y yo, que ya después se extendió con mi hermana casándose y teniendo 2 chiquis divinos, pero sí, como con una base muy sólida que decido no tomar a la ligera. Mis papás este año ya cumplen 51 años de casado y eso definitivamente pues hace que yo tenga un cimiento y unas bases muy importantes. Entonces yo creo que sí, como que obviamente me marcaron varias cosas, pero yo creo que en relevancia a esta conversación como eso. Qué bonito. Ahorita más adelante hablaremos del tema de sanar y para mí definitivamente en la vida tener la posibilidad de conectarme con la naturaleza, caminar por la naturaleza, pues definitivamente me recarga y siento que es una herramienta muy poderosa y sanadora en la vida. No, total. Y en ese sanar y en este oficio que ya hablaremos de eso,
como que yo subo a la montaña muy juiciosa casi que todos los días de mi vida y es como muy desde el ritual como de entregar a la montaña lo que yo no puedo sostener y que me ayude a sostenerlo. Entonces como que sí, para mí la naturaleza pues es así como... No, o sea, a mí la jungla de concreto llega un momento que me empieza como a enloquecer y entonces por eso vivo entre acá y el campo, entre la ciudad del campo, sí. Ana, aunque tú inicias tu carrera pues en administración y finanzas, en un momento dado da un vuelco en tu vida, como tú dices, tiras los dados nuevamente, ¿no? Y llegas al tema de justicia reparativa, muy distinto a la administración de las finanzas. De alguna manera encuentras un nuevo para qué y un nuevo propósito en tu vida. Cuéntanos un poco por qué te enamoras tanto de ese tema y ya empecemos a entrar en el plato fuerte de este episodio. Mira, la justicia restaurativa llega a mi vida cuando yo estaba cursando una maestría en psicología del Oriente y del Occidente en California. Y pues digamos que como dices tú, de chiquita estudié administración y finanzas y tuve 14 años de vida de experiencia como de vida corporativa. Y a raíz de un proceso personal desatado por una crisis en particular, pero que luego llegó otra y estaba como muy desplumada. Yo digo como, me gusta ese término, como que imaginarse a alguien desplumadito es como, ay sí, y cómo tiene uno que esperar a que vuelvan a crecerle y a salirle a uno las plumas. El caso es que estuve en un proceso terapéutico de varios años en el que yo me encontré como con muchas piezas de mi vida regadas por el piso y como sintiendo que no estaba ocupando el lugar que me correspondía en el mundo. Y después de ver que yo me estaba pudiendo transformar, yo quería como ayudar a la gente. En ese momento pensaba que yo podía ayudar a la gente y ahí terminé, después de bastante tiempo, decidiendo volver a botar los dados, como tú lo dices, y me fui a San Francisco a hacer esta maestría. Y estando allá, ofrecieron una clase en mi universidad que se llamaba Justicia Restaurativa y Prácticas para la Paz. Y yo no tenía ni idea qué significaba la justicia restaurativa, pero yo dije, bueno, interesante las prácticas para la paz, porque en ese momento ya se había firmado el acuerdo de paz acá en Colombia y yo sabía que yo iba a regresar a mi país. Y fue divino saber que lo que mi alma estaba necesitando a raíz de un hecho muy violento que sufrió mi familia tenía nombre y era justicia restaurativa. Porque lo que yo estaba sintiendo es como, ¿cómo yo he participado a la enorme desigualdad o como perpetuar la desigualdad social en Colombia? ¿Cómo que estas personas fueran capturadas y metidas a la cárcel a mí no me iba a ayudar a sanar? Y cómo de alguna manera u otra, como que yo sentía que sin justificar, como que lograba entender que alguien en esta enorme, repito, desigualdad social en Colombia, inequidad, yo sienta el derecho de quitarle a otro, como que lo lograba entender a nivel visceral y humano, sin justificar nuevamente, porque a nadie le ha caído nada de los árboles, ¿no? Pero como que yo estaba masticando esos huesos cuando llegué a esta clase y fue divino porque fue muy enfocada en un panel de personas que compartían sus experiencias, personas que habían estado en la cárcel por crímenes que no habían cometido, por crímenes que sí habían cometido, como una mujer había estado en la cárcel 25 años por haber asesinado a su novio defendiéndose como en defensa personal porque él la iba a matar. Sí, como que fue llenita de contexto, que yo todo el rato estoy diciendo, no es justificación, pero sí contexto, porque siempre hablamos de un 200% de responsabilidad en los daños. Y es como 100% responsabilidad mía como alguien que hizo daño y 100% también responsabilidad o digamos que inherencia, todo, mi cultura, mis condiciones sociales, lo que he aprendido, lo que no he aprendido, lo que me ha pasado en la vida. Es como que eso también nos permea, porque nadie actúa como empacado al vacío, ¿no? Somos permeados por nuestras condiciones. Entonces, eso fue lo que me enamoró, que como que mi alma estaba buscando, estaban teniendo esas necesidades que yo no sabía que existían y que se llamaban justicia restaurativa. Y por eso me enamoró. Ahí menciona dos temas que quiero como retomar. Uno es el tema de ocupar el lugar que te corresponde, que me parece muy bonito, y lo ato al segundo que también une con este tema, es un poco el tema de la responsabilidad que tenemos en la sociedad, no solamente para con nosotros mismos, para con nuestra vida, sino también para la sociedad. Háblanos un poquito de esos dos temas. Yo siento, y pues esto es como muy personal, ¿no? Yo siento que cada quien, digamos que transita su vida
como le es posible, ¿no? Hay personas que vinieron solo a sobrevivir y hay personas que tienen la capacidad de mirarse el ombligo, como dice un amigo mío, y como hacer la tarea y está bien, ¿no? Pero como que en mi experiencia, yo siento que ocupar el lugar que uno le corresponde es cuando tus dones se encuentran con las necesidades del mundo. Como que yo creo que ahí es donde uno habita el lugar que le corresponde, porque cada uno de nosotros tiene una, digamos que estructuración distinta, composición distinta, y somos únicos e irrepetibles. Entonces es como desde ese lugar de, en esta combinación única e irrepetible, ¿qué lugar es el que te corresponde ocupar? Y yo sí soy una convencida de, pues, que a qué más vinimos si no es a conocernos, como a qué estamos hechos, ¿no? Como conocer eso. Entonces, como que a eso me refiero con ocupar el lugar en el mundo. Y yo llegué ahí como a raíz de, sí, yo siento que a raíz de un accidente, que antes de eso yo vivía en un afán, como que iba a una velocidad mayor que la de mi alma. Y yo siento que fue como que esperar a que mi alma me alcanzara. Y yo creo que eso también es ocupar el lugar que nos corresponde, es como ir alineado y como que nuestra alma vaya mandándola para a su velocidad y a sus ritmos y en sus direcciones, como que a eso me refiero. El tema de la responsabilidad, y ahí de alguna manera tú asumes la responsabilidad de no estoy bien como estoy ahorita y voy a entrar en una búsqueda y voy a encontrar lo que sí me haga bien y esperar a que mi alma me alcance, como dijiste. Divino eso que dices, sí, porque yo siento que la responsabilidad la estaba hablando desde el lugar de la justicia restaurativa, pero claro, yo creo que la responsabilidad comienza con uno mismo, ¿no? Así es como sí. Uno mismo no abandonarse, como que uno mismo, sí, como que uno no sea un terreno baldío que ande por ahí, como que uno mismo no se abandona porque ¿quién más va a ser, como quién más lo va a habitar a uno que uno mismo, ¿no? Entonces sí, yo siento que esa es la primera responsabilidad con uno mismo de, es que vivir la vida muy incómoda es muy harto, es muy aburridor y a veces el miedo no nos deja, pero yo siento que cuando la incomodidad es mayor que el miedo, ahí es donde es imposible dejar de asumir como esa responsabilidad que tenemos pues con uno mismo y con el otro. Y de alguna manera siento que esa misma responsabilidad te permite entrar al tema de justicia restaurativa en la medida que te permite hacerlo, ¿no? Porque hay un primer tema que me imagino en ese proceso que es elegir que uno sí lo quiere hacer. Sí, de acuerdo. Y digamos que yo siento que como que yo no ni lo busqué, a mí eso me encontró. O sea, yo creo que por eso también me enamoró la justicia restaurativa, como que fue lo que me encontró. Y yo siento que para ejercer este oficio dentro del marco de la justicia restaurativa, hay que hacer un trabajo personal responsable nuevamente y serio y disciplinado, porque es que tú no puedes llegar a permear los procesos restaurativos con tus prejuicios y tus como sesgos o sí, los tienes que tener muy bien pillados, porque si no puedes entrar a facilitar procesos restaurativos, pero que pueden terminar siendo una acción con daño si no haces como ese trabajo personal juicioso. Y yo siempre digo yo enseño justicia restaurativa como una filosofía de vida y como que yo siempre digo, y cuando enseño como a personas que están voluntariándose a temas sociales, yo les digo todos los días, háganse la pregunta por qué están haciendo eso, porque es muy fácil terminar haciendo una labor muy desde el lugar egoico y eso no le sirve a nadie, ¿sí? Como que terminan siendo un despropósito para uno mismo y para los demás. Hay un tema que mencionaste y que me parece importante que hablemos un poquitico y es el tema de los juicios. Estamos llenos de juicios y yo últimamente cada vez más estoy tratando de evitar tener juicios, sobre todo en la vida, pues para entrar desde la neutralidad a dar posibilidad que crezcan y surjan cosas nuevas. Si uno ya entra prejuzgando a alguien, pues muy difícil hacer un proceso. ¿Qué recomiendas tú para pillarse, como dijiste tú, los juicios que uno tiene y para uno poder empezar a vivir una vida con menos juicios, que yo creo que nos impacta positivamente a todos? Sí, o sea, yo siento que es inevitable tener juicios, como que todo el rato vamos a tener como juicios. Claro que ahora que me lo preguntas, como de pronto es como que diferente tener juicios a opiniones, a posturas, ¿no? El juicio generalmente viene desde un lugar en que yo estoy en lo correcto y la otra persona está equivocada, ¿sí? Como que el juicio es muy binario, es como esto está bien, esto está mal, nosotros los buenos, ellos los malos o viceversa. Sí, como que viene desde un lugar muy binario y yo siento que de pronto la postura frente a los juicios, entendiendo que todos tenemos juicios, pero una manera de pillarnos es como que
también me podría pasar eso, y y esto a mí me cuesta un montón, y la gente que me conoce oirá este episodio y dice, pero no hay nadie más radical que Ana, pero pero esa es una de las cosas que yo me tengo que pillar, es como que la vida está llena de matices, ¿no? Hay un libro que a mí me fascina que se llama Agridulce, de una autora que se llama Susan Cain, y es divino, es como que a eso sabe la vida, agridulce, ¿no? Y como que yo siento que soltar el juicio de valor de que la vida debe ser de una manera u otra, que las otras personas se deben comportar de una manera u otra. Que las cosas no son blanco y negro, o sea, hay miles de matices y miles de grises en la mitad, y que además uno no sabe y no está en el lugar de la otra persona. Y reconocernos en esos matices, como que de alguna manera u otra, y lo hablo mucho como en términos de la magia, como el frío y el calor no son opuestos, son simplemente, digamos que extremos de la misma naturaleza que es la temperatura, ¿sí? Y entonces es como cómo nos encontramos en un lugar más neutral en el que somos capaces de todo, cuando nosotros nos sentimos como tan buenos y tan puritanos. Poseedores de la verdad, ¿no? Porque hay gente que no, es que Ajá, sí, no, yo soy poseedor de la verdad. De acuerdo. como dice Beatriz Vallejo, que me parece, y dice, como que si yo tengo la verdad, entonces ¿tú qué Sí. tienes? Wow. Y me quedo, Sí. ¿no? Entonces como que, si yo tengo la verdad, ¿tú qué tienes? Pues la mentira, Claro, ¿sí o no? claro. Y es como, no, ¿qué pasa si hacemos espacio para la multiplicidad de verdades? Porque hay diferentes verdades, ¿sabes? Es como tú lo experimentaste, ¿cómo vengo yo a decirte, no, esa no es tu verdad? No, así no fueron las cosas, así las viviste y así fueron, punto, ¿sí? Entonces es como desde ese lugar, como reconocernos en que somos capaces de todo, en que nos ha faltado son razones, excusas y convicciones, y como esa humildad, porque es que, o sea, no termina uno de decir yo nunca cuando toma tu cocotazo, ¿no? Nunca digas de esa agua no beberé. Sí, sí, yo me he tenido que tragar muchas palabras. A mí me gustaría que nos compartas, pues, con toda esa experiencia que tienes en la justicia restaurativa, de toda esa experiencia que has recapitulado, y además de lo que tú me dices que enseñas, ¿no?, sobre la filosofía de justicia restaurativa como filosofía de vida. ¿Cuál dirías tú que son los principales aprendizajes de vida que te ha dado la justicia restaurativa? Tantos, todos. Escoge hoy 2 o 3. Básicamente que la justicia restaurativa no tiene un ABC. Y yo creo que eso es lo que frustra tanto a la gente, pero porque es como nos exige ser supremamente creativos, porque la justicia restaurativa se enfoca es en la persona que sufrió el daño, ¿sí? La retributiva o la punitiva que conocemos es súper fácil, como qué ley se incumplió, cuál es el castigo que está determinado por la ley y lo imponemos, punto. En cambio, en el otro es quién sufrió el daño, cuáles son sus necesidades, qué necesita para sanar, cómo el otro podemos llevarlo al proceso de reconocer el impacto de sus acciones y poder reparar a la otra persona, pero primero pudiéndole ofrecer un espacio a esa persona que hizo el daño. Sí, como que eso es como la primera, como que no hay un ABC. Es muy frustrante para mucha gente. Siento que hay temas que la gente siente que hay como una receta para la vida, y pues en la medida que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, así como nuestra huella dactilar, pues es imposible que exista una receta única para la vida de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces uno aceptar, no existe una ABC, no existe una receta única, y hay que abrirnos a la multiplicidad de posibilidades, ¿no? Exacto, exacto. Entonces como que esa es la primera, como que no hay un ABC, porque como esto se enfoca es en la persona o las personas o las comunidades que sufrieron el daño, y es, digamos que la postura de ellos, sus dolores, sus necesidades son los que mandan la parada, pues varía de persona en persona. O sea, la cantidad de procesos restaurativos en el que cada quien ha necesitado algo distinto, pues ahorita si quieres te cuento algunos, obviamente sin decir nombres ni nada de eso, ni nada que los pueda identificar, pero es absolutamente distinto. De pronto la siguiente es eso del 200% de responsabilidad, como que en todo lo que hacemos es como 100% nuestra responsabilidad, y el otro 100% es como que ese 200%. Es como, y también que nadie se despierta un día a decir va a ser un hijo de madre a la carrera, ¿sí? Como que hay un montón de circunstancias y de condiciones que han impactado, y ahí es cuando yo digo ese 200% de responsabilidad, por ejemplo, con los adultos que hoy en día están en la cárcel. De pronto cuando estaban llorando como niños en la casa de al lado y nadie llamó a una autoridad, ahí nosotros somos contribuyentes de las condiciones y circunstancias de vida de esta persona que eventualmente llevaron a tomar las peores decisiones de sus vidas.
pero como de alguna manera u otra nosotros como colectivo y comunidad somos responsables el uno del otro. Es como que de pronto ahí lo ligo a otra lección de la justicia restaurativa, y es que el otro me tiene que importar. Porque nos la pasamos diciendo como que no sirve y botémoslo. Y botamos la licuadora después de despichar 2 botones y no prendió, la botamos. Es como que, ¿qué pasa si restauráramos la licuadora en nuestra casa? ¿Qué pasa si nos bajamos del chip de que las personas, las cosas son tan reemplazables y desechables? ¿Qué pasa si el otro me empieza a importar? Y ahí yo siento que la justicia restaurativa no puede aterrizar como en un terreno en el que no hay relaciones, ¿sí? Como que, sí, no, que fulano de tal, que Pepito Pérez, no sé, le robó un celular a una señora y lo metieron en la cárcel. No me importa porque no tengo ni idea, no tengo ningún vínculo con Pepito Pérez. ¿Qué pasa si Pepito Pérez es parte de mi comunidad y nosotros estamos juiciosamente alimentando nuestra comunidad? Es otra cosa, ¿sí? Como que el otro me tiene que importar. Pasando ya un poco más al plato fuerte que escogimos para este episodio, que es todo el tema del perdón y el poder de sanar del perdón. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿para qué les sirve a las personas perdonar? O sea, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? El perdón es como tan personal. Yo puedo hablar solo como, bueno, por mí y también por cosas que he visto. Yo siento que perdonar libera. Es como cargar un morral lleno de ladrillos y de repente decir, yo este morral no lo quiero cargar. Como que ya no quiero cargar más esa historia, ya no quiero cargar más ese dolor, ya no quiero cargar más a la otra persona, ya no quiero cargar tanta culpa. Es como, como desmontarse de un morral que uno está cargando que está pesadísimo. Curiosamente, la justicia restaurativa, como yo la aprendí, es como que el perdón no es necesario. Así como que cuando uno va a definir si un proceso restaurativo fue exitoso o no exitoso, el perdón nunca es un índice. Porque el perdón puede ocurrir en simultáneo de un proceso restaurativo y puede ocurrir 1000 años después, o puede haber ocurrido antes. ¿Sí? Casi que como te perdono es que abrí espacio en mí para iniciar un proceso restaurativo, por ejemplo, ¿sí? O a raíz de este proceso, como que yo siento que me aliviano de eso, porque al final, ¿qué es no perdonar? Es como sostener una rabia. Y la rabia es de las emociones menos vulnerables. Debajo de la rabia están todas las emociones que son las que hay que mirar, ¿sí? Al final es que no te perdono porque tengo mucha rabia. Divino decir que tengo rabia, y decir que tengo rabia nos hace ser fuertes, pero debajo de eso están como las emociones más tiernitas y que nos adelgazan más la piel que cualquier otra. Y ahí tal vez la siguiente pregunta es, ¿uno perdona por uno mismo o uno perdona al otro? Yo creo que hay un entendimiento equivocado de que uno perdona por el otro, ¿no? Y de alguna manera u otra, esa misma creencia es la que se interpone entre uno y la posibilidad de perdonar, porque es como que no, si es por el otro, ni a brincos, como que yo no lo voy a premiar con mi perdón, yo no le voy a dar como un free pass, ¿no? No le voy a dar como esa boleta libre para seguir con su vida como si nada. Sí, es un entendimiento a mi modo de ver equivocado, porque al final uno no perdona por el otro, uno perdona por uno mismo, porque el otro sí siguió con su vida y uno es el que está cargando el morral con los ladrillos. Entonces uno perdona es por uno. Y uno no necesariamente tiene que comunicarle al otro que lo perdonó o que la perdonó. No, siempre hablo como el otro, pero no como masculino. Pero no, uno no tiene que comunicarle a la otra persona que la perdonó o que no la perdonó. Sí, es como que un proceso totalmente, es más íntimo de lo que yo creía antes, ¿no? Es absolutamente íntimo y personal. Y puede que después de perdonar abra mis puertas para que la otra persona vuelva a entrar y de pronto no, se queda afuera, perdonado, perdonada, pero afuera. Sí, y está bien, pero yo creo que es por uno, y esa creencia de pensar que es por el otro, es como que yo siento que es un obstáculo porque sentimos que es como condonar a la otra persona, es como ya te condono, como te indulto, ¿sí? Y es como, no hay indulto, en el perdón no hay indulto, en el perdón es como hago las paces con lo que fue y eso ocurrió, pero
O sea, yo creo que es que el perdón sí es como primo hermano de la sanación. Totalmente, totalmente. Y por eso se llama Perdonar y Sanar este episodio. Ah, mira tú. Oye, Ben, ¿cuál dirías tú que es ese primer paso para alguien que hasta ahora no ha perdonado y dice, ok, quiero dar el primer paso, ¿no? Alguien que esté escuchando este episodio y que en este momento tenga una rabia muy grande contra alguien, ¿cuál dirías tú que es, a sabiendas que no hay una receta única para todo el mundo, pero cuál debe ser ese primer paso para empezar a transitar ese camino que tampoco es de la noche a la mañana, sino que es un camino, siento yo? Sí, yo creo que está compuesta por dos cosas. Uno, una decisión y luego un acto de gracia, que literalmente en mi experiencia como llegó de la nada un día, como que yo, yo ya no estoy cargando este morral, qué dicha. Y fue como un acto acto de gracia, es que no tengo otra manera como de decirlo, pero el primer paso es decidir perdonar. Porque mientras que yo no tome esa decisión, ninguna de mis acciones va a estar encaminada hacia ese objetivo, pero estoy haciendo muchas comillas con mis dedos porque no sé cómo llamarlo. Ayúdame, Majo, a pensar como en esa dirección, digámoslo así. Claro, en ese sí, en esa dirección, Ajá. exactamente. Entonces, decidir perdonar. Lo primero es una decisión. Yo creo que el segundo es como entender que hay más heridas además del ego. ¿Sí? Como que el ego no es lo único que está aporreado acá. Y repito un poquito lo que decía ahorita, como que la rabia es solamente la punta del iceberg. Debajo de la rabia están las emociones más vulnerables de todos. Está la desconfianza, está el miedo como a volver a ser heridos de esa manera, está como esa pregunta, y eso lo veo muchas veces en procesos que he acompañado para facilitar, y es como sentir que yo no estoy loca y que no me lo inventé. Sí, que haya una validación de, oiga, eso no me lo estoy inventando todo. Exacto, entonces tengo más allá de herido el ego y tengo más allá que rabia, tengo como duda de mí misma, como que empieza uno a dudar, y entonces cuando uno empieza a dudar, como que empieza a dudar también de las acciones y las decisiones futuras. Es tremendamente complejo y entorpecedor esa sensación de no poder confiar en uno mismo. Entonces, como entender que tengo que el miedo y como que la rabia y el ego dolido es solamente la punta del iceberg. Como allá abajo hay más heridas, y yo siento que es importante verlas, porque mientras que yo no sepa cuáles son mis heridas, yo no puedo identificar qué necesito para sanar, que yo creo que sería como el tercer paso, ¿sí? Como qué necesito para sanar, como cómo sano esta desconfianza, cómo sano esta herida de deslealtad, cómo sano esta herida de habitar un cuerpo femenino. ¿Cómo sano esta herida? ¿Cómo sano esta herida de ser hombre en una sociedad que se le exige tanto a los hombres? Sí, pero hasta que tú no desmenuces las heridas, lo que realmente te está doliendo, pues está muy difícil saber qué necesito para sanar. Y eso estaría como muy ligado y muy dentro del marco de la justicia restaurativa. ¿Qué necesito? Como que necesito al otro para sanar, o yo puedo sanar. Y ahí yo como que cuando yo empiezo los procesos, yo digo, ok, vienes con esto, vamos a tratar de buscar a la persona que te hizo daño, y si no viene, ¿qué hacemos? Porque en el fondo, cuando nosotros sufrimos una herida, cuando nos hacen daño, lo que perdemos es la agencia, y la agencia es como la falta de poder determinar cómo, cuándo, dónde pasan las cosas, ¿sí? Como que de repente estuvimos a la merced de las acciones de otra persona. Entonces es como, necesito del otro para sanar, o incluso como que un gesto de retomar mi agencia es no necesitar al otro para sanar, para perdonar, ¿no? Como desde ese lugar. Eso último que acabas de decir me parece súper interesante, como retomar tu poder de que afuera la situación puede estar sucediendo lo que sea, puede que la otra persona no esté dispuesta a entrar en un proceso, digamos, de restauración, pero cómo hacer efectivamente para uno tomar la agencia de su vida y no necesitar y decir, ok, no importa lo que está pasando afuera, pero yo elijo sanar, yo elijo perdonar y yo elijo empezar a vivir una mejor vida. Yo creo que eso está muy asociado a la responsabilidad que hablábamos al principio, como que yo asumo hacerme responsable de mí misma y de mi bienestar. Dejo de entregarle el poder al otro. Y es un acto muy valiente, y definitivamente nos toca salirnos del arquetipo de la víctima, ¿sí? Claro. Porque el arquetipo de la víctima nos deja ahí como echando la culpa a la vida entera de por qué las cosas no son. Yo fui víctima de algo durante mucho tiempo que pues, no es el espacio para compartir, pero como, ¿quién soy yo? Yo soy la que, sí, es como, ay, de por Dios. Entonces es como que nos deja ahí en un espacio, pues como, entonces como retomar eso. Y lo otro es como, yo siento que en esos pasos de perdonar es ¿qué significa perdonar para mí?
¿perdono por mí o perdono por el otro? Y hasta que ese hueso no se mastique lo suficiente, yo siento que es muy difícil aproximarnos al perdón. Y por último, también preguntarnos, ¿me tengo que perdonar a mí misma de algo? Como, y ese es el más durito, porque es delicioso decir, es que es la culpa del otro. Es culpar al otro, claro. Porque nuevamente nos deja dentro del arquetipo de la víctima y seguimos entregándole el poder al otro. Seguimos no recuperando nuestra agencia, ¿sí? Entonces es como, ¿qué me tengo que perdonar? No haber escuchado mi intuición, haber permitido lo que permití. ¿Sabes? Como que llega un momento en que, ¿cómo participé yo en que este daño ocurriera? Y es tremendo. Y claro, y a mí hay entonces me dicen, yo no participé. Y obvio, hay cosas que yo no participé. O sea, que me asesinaran a mi hijo cuando salió a jugar fútbol, ¿yo cómo haber participado? Obvio no. Pero de pronto, a raíz de ese hecho, de pronto yo me estoy echando la culpa de, yo lo debía haber acompañado, yo no lo debía haber mandado solo, sí. Entonces, ahí son cosas que uno dice, estoy cargando también con culpas propias y me tengo que perdonar. La importancia de perdonarse a uno mismo. Y yo sé que suena muy cliché, pero es tan importante. Quiero retomar un poquito el tema de la víctima. Yo te quiero decir que yo por muchos años, sin darme cuenta siquiera, pues asumí el rol de víctima, de pobrecita yo que enviudé y que me ha tocado, ¿no? A mí solita salir a sacar adelante a mis hijos. Y como te digo, al principio ni siquiera me daba cuenta porque la gente me decía algo y yo, es que usted no es viuda, ¿no? Usted no le ha tocado salir. Qué tan importante como dejar de esperar que sean otros los que te resuelvan tu vida y tomar la agencia de tu vida y la responsabilidad de tu vida, estar a cargo de tu vida y decir, eso fue lo que pasó, ese es el pasado, pero ¿cómo asumo yo efectivamente para dejar de ser víctima? Cuando te encuentras con alguien que está de alguna manera, pues, y uno no lo hace con culpa, pues, y siento que es un proceso y que todos, mucha gente pasa por ahí, pero ¿cómo puedes ayudar a una persona a ver el costo de ser víctima y como a invitarla a dejar de ser víctima para que tome la agencia de su vida? Eso es como igual a perdonar, como ¿cómo puedo ayudar a que alguien perdone? Como que es tan difícil, como que yo siento que esa es otra que empieza por una decisión, ¿no? Como que voy a dejar de ser, ¿cierto? Como así es. Sí, porque si no se toma la decisión, ninguna acción que toma va a estar encaminada hacia salir de dejar de ser víctima. Es que la cantidad de libertad y la cantidad de poder que está del otro lado del velo de la victimización es enorme, ¿sabes? Es como enorme. Y ser víctima es no participar en la vida. Yo creo que quedarnos en la víctima es dejar de ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Y yo siento que la vida, el mundo, la humanidad nos necesita en nuestra esencia única e irrepetible. Entonces es como, tengo que participar, pero yo siento que también hay como una creencia, a mi modo de ver, y como terapeuta lo veo bien equivocado, es como que alguien te llegue con una historia terrible, por ejemplo, tú pones el ejemplo, entonces es que enviudez, que no sé qué, y entonces yo te digo, bueno, ya, pero María José, eso ya, sacúdetelo y siga adelante, y esas son las vidas, y no sé qué, Ana. Yo no validarte, de alguna manera estoy contribuyendo a que tú te quedes en la víctima. La víctima necesita ser escuchada y validada, punto. No hay nada que nos mantenga a nosotros más en la víctima, que nos digan que estamos exagerando, que ya pasemos la página, que no nos debió haber dolido tanto, que hay peores dolores en la vida, que hay cosas más graves. Eso lo único que hacen, y yo siento que la persona que se lo dice a uno tiene como las mejores intenciones, ¿no? Sí, no, ya, a ver, despiértese, a ver, salga de ahí. Yo, no, pero lo único que está... Como si fuera como... Exacto, como, es un botoncito, cambió de canal. Sí, el botón de on, ya, ¿no? Off, víctima, on, agencia. Exacto, es como que yo, Ana Hurtado, sé lo que es pararse en un lugar que no tengo la capacidad de cambiar de canal y me puede la tristeza, como que yo me puedo parar como en ese lugar. Pero esa persona que viene con las mejores intenciones, lo único que está haciendo es cogiendo la pala y haciendo el huequito más grande para que yo me esconda en mi victimización. La víctima necesita ser escuchada, necesita ser validada, necesita, no sé cómo fue para ti, pero yo, si hoy me llegas como desde un lugar de víctima y te digo, obvio, qué difícil, qué injusta que se debió haber sentido la vida, haber enviudado con 2 chiquis, obvio que se sintió injusto, y obvio que hay desamparo, y obvio que hay rabia, obvio que sí.
¿sí? Y como que nos quedamos ahí validando, como obvio que sí, es que ¿cómo más te vas a sentir que así, sí? Y te tengo que escuchar y escuchar la historia 3, 5, 10 veces. Es que pasó así, claro. Y aquí estoy atestiguando tu existencia. Nadie existe sin ser atestiguado por otro. Entonces yo atestiguo tu existencia, yo atestiguo tu experiencia dolorosísima. Y cuando yo ya me siento vista, la victimización o el arquetipo de la víctima deja de ser como un mecanismo de resistencia. Porque cuando yo te digo, ay, ya pasa la página, mi resistencia se crece más y se aumenta, claro, ¿cómo así? Pero no se dan cuenta de lo que estoy viviendo. Como que desde la víctima resisto. Y es tremendamente complejo. Entonces, yo creo que eso es lo primero para acompañar a las personas a imaginarse posibilidades por fuera de esas situaciones, como te veo, te honro, valido tu dolor, pongo la dimensión que tú le estás dando, hacemos espacio interno y ahí tú ya sientes que como que se va derritiendo esa creencia que tú eres eso terrible que te pasó, que tú puedes ser más cosas que eso y como que ya sientes que no tienes que gritarle al mundo lo injusto que lo sientes porque ya alguien te lo validó. Digo yo que qué bonito eso que acabas de decir es, tú no eres eso que te pasó. Tú eres mucho más. Esto es una circunstancia que pasó, pero eso no te delimita y no te limita para el resto de la vida. Tú eres mucho más que eso. Exacto. Es una cicatriz más, ¿no? Y como diría Clarisa Pinkola, en las mujeres que corren con los dos, no es cuántos años tienes, sino cuántas cicatrices tienes, ¿no? Y es como, como el valor de las cicatrices, el valor de qué estamos hechos, porque cada cicatriz ha hecho que saquemos toda nuestra casta y nos demostremos a nosotras mismas de qué estamos hechos. Entonces, como desde ese lugar. Yo sé que, y ya hemos dicho que cada persona es un universo diferente, sin embargo, en ese proceso, digamos, de perdonar y para sanar, ¿existe algún elemento, digamos, que esté presente ahí, que tú veas como que está en todos? ¿Para sanar? Yo estoy pensando en uno y no sé si quieres que te lo diga para... A ver, bótelo. No, yo siento que tiene que haber amor, ¿no? Y para mí como que el opuesto del miedo es el amor y siento que amor hacia uno, amor en ese proceso de sanar. No sé, ¿qué opinas de eso? Pues eso que dices está muy de la mano de una definición de Peter Levine, que es un experto en trauma, que dice que sanar es tocar con amor lo que antes fue tocado por el miedo. Y yo le agregaría a esa definición, tocar con amor lo que antes fue tocado por miedo y por dolor. Entonces como que está muy alineado con eso que dices, como que el amorcito, como... Y el trauma al final, por ejemplo, es una información que se queda congelada en el tiempo. Básicamente es un pedazo de información que se queda congelada. ¿Y cómo derrites un hielo? Con calorcito, ¿sí o no? ¿Cómo más se derrite un hielo? Con calorcito. Y al final eso es lo que necesitamos, como calorcito, 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 amorcito, sostención, contención. Y como validar que ante una herida hay momentos de estar muy bravos y hay momentos de irnos a lamer las heridas y después eso va a salir costrica y después va a doler menos y de repente alguien va a hacer algo muy similar a eso y vuelve y sale la herida y se despierta y como comprender que sanar ni los duelos, pues ni la vida en general, pero sanar no es un proceso lineal. Y yo siento que pensar que la vida y los duelos y los procesos de sanar y los procesos, digamos que psicosociales son lineales es una equivocación grandísima y una receta para la frustración. Yo siento que de alguna manera el proceso de sanar y lo que ha sido para mí personal es como ir pelando una cebolla, ¿no? Y uno va como pelando capas y siguen habiendo capas, pero cada vez hay menos capas, ¿no? Pero sí definitivamente es un proceso que además uno hay veces que vuelve a sentir rabia o puede pasar algo que te vuelva a disparar el dolor y la tristeza y el miedo, pero definitivamente es un proceso que, como dices tú, que no es lineal. Sí, y uno dice, ay, pero yo ya había sanado esto, y toma gotas otra vez, y vuelve y procesa, porque se quedó algo sin procesar, ¿sí? Como que se quedó algo sin echar costra, y está bien, y como amorcito y paciencia, y como mucha compasión, o sea, estoy aquí, cuando uno no se abandona a sí mismo, tiene todas las de ganar, como que ¿dónde estoy aquí? ¿Dónde más voy a estar que aquí conmigo?
Ana, para las personas que nos estén oyendo y que en este momento tengan una rabia, ¿qué les quisieras decir para invitarlas a que inicien ese proceso de perdonar para poder sanar y tal vez vivir una vida más tranquila y en paz? Ay, ay, ay. Pues yo creo que oigan este episodio completo, porque de alguna manera u otra, Majo, yo creo que hemos dicho mucho, ¿sabes? Desde como tengo esta rabia y a quién le está afectando el otro, la otra, el otro. Siguió con su vida y uno está cargando este morral y nadie lo va a cargar con uno y nadie lo va a cargar por uno. Y yo siento que es como el mejor regalo que uno se puede dar, como que uno quedarse comiéndose el veneno esperando que el otro se muera. Como, no, amiga, ahí sí como diría Karol G, amiga, te vas a quedar ahí toda la vida, pues. No, amiga, ya, o sea, pues como que, pero honrarlo y encontrar espacios seguros y de contención en que te lo validen. Es que sin ser validado por uno y por alguien más, es muy difícil salirse de ahí porque nuevamente se queda uno, como que si yo cedo esto, como quién soy si no soy, ¿no? Y también como imaginarnos una identidad por fuera de esta rabia. De alguna manera eso de quién soy si no soy, a veces, en mi caso personal, pues yo era la viuda, ¿no? ¿Quién soy si no soy la viuda, no? Y ante todo el mundo, no, es que pobrecita, y no me tienen que tratar mejor porque yo soy la viuda. Y ser capaz de redefinirse por fuera de ese rol de víctima. ¿Quién soy si no soy esta furiosa? ¿Quién soy si no me paro en un lugar donde el mundo me debe? Por ejemplo, yo trabajo mucho con víctimas también, o pues personas que han sido victimizadas por un hecho. Y de repente yo los veo, por ejemplo, entonces llegan a un restaurante furiosas y maltratando al mesero y no sé qué. Sí, es como se para en un lugar, es que la victimización es tenaz, se para en un lugar en el que el mundo entonces ahora me debe. Y entonces es como, ufa, como que el otro lado de esa rabia que uno mantiene y eso está la humildad, está la conexión, está... Uy, sí, yo creo que eso, nunca lo había pensado así, yo creo que del otro lado del velo de la rabia está la humildad y la conexión. Porque es que al final, y pues esto ya es como llevarlo a otro lugar, pero yo creo que a eso ojalá todos podamos aspirar a llegar a que no hay nada que perdonar. Es como, ufa, y si por ahí es donde yo tenía que pasar, ay, 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 y yo hoy en día, yo sé que yo hoy no estaría donde estoy sin las cosas dolorosas, tristes, difíciles de perdonar que me han pasado, es como, uff. Yo hoy en día soy la heroína de mi propia historia y eso es divino, reconocerse uno como la heroína de su propia historia y es como, y si no hay nada que perdonar, si yo mismo elegí esos maestros, esas maestras para que me enseñaran la M en esas facetas, como bueno, como desde dónde nos podemos parar a la confianza, pucha, por ahí teníamos que atravesarlo y como, pues si ya lo atravesé, ya me comí toda la M, pues capitalicemos, ¿sí o no? O sea, de alguna manera el para qué, ¿no? O sea, ¿qué aprendí? Sí, pues pucha, Totalmente. que esas lágrimas sirvan para algo. O sea, yo me puedo quedar ahí, pero hijo de madre, divino actualizarme en esta versión nueva, porque yo siento, yo no hablo como en términos de evolución, sino de actualización, como, uy, con esto que tengo entre pecho y espalda, ¿qué significaría actualizarme? Como, ¿quién soy si no soy? ¿Y dónde me paro hoy? Es divino verlo como en espiral y en actualizaciones. Así como en los sistemas, ¿no? Informáticos, versión 2.0, 3.0, 4.0. Tal cual. Con esto que he aprendido, ¿cómo me convierto en esa mejor versión de mí misma, no? Tal cual, yo siempre pongo ese ejemplo en terapia, es como cuando uno le sale el celular, hay una actualización disponible, ¿sí? Y uno pone actualizar, como cuál sería el equivalente de uno espichar ese botón en uno mismo, como actualizarme, porque no somos iguales que hace una hora, como ¿qué significa actualizarme? Y eso es una posibilidad divina, uy, es que hay mucha libertad desde ahí, no sé. Ana, ¿qué es para ti florecer como mujer? Ocupar el lugar que le corresponde a uno. Muy breve la respuesta. Me parece muy bonito y de alguna manera, atando con lo que tú habías dicho antes, es esa unicidad que cada uno de nosotros somos, que tiene unas aptitudes, unas capacidades, una pasión, unas experiencias, es tomar todo eso y dárselo al mundo. Pues de alguna manera para mí ocupar el lugar es también como con responsabilidad para mí y para el resto de las personas, ¿no? Es como, ok,
porque hay interdependencia y hay interconexión y yo soy parte de un tejido más grande y me corresponde ocupar el lugar, me corresponde. ¿Cuáles dirías que son tus instrucciones para florecer? Pues esperar a que el alma lo alcance a uno e ir a la velocidad del alma. Y eso me hace pensar en la justicia restaurativa, que a mí me queda, pues como que tengo mucha resistencia a cuando me contratan para un proceso que tiene que estar listo en abril. Y es como, ¡ah! Porque de las personas que lo aprendí es como que en la justicia restaurativa, en los procesos restaurativos, uno va a la velocidad de las relaciones. Y eso no lo determina un cronograma estatal, uno no lo determina un viaje, ¿no? Es como vamos a la velocidad de las relaciones y yo siento que es como que eso de no ir al afán o conocerse sus propios biorritmos, ir a ese ritmo único y propio, yo creo que eso sería para mí como esas instrucciones. Hay un tema que no lo dices, pero siento yo, es que cuando hay que esperar a que el alma lo alcance a uno, pues hay que oír el alma, pues para saber dónde está el alma o no. Total. Y para eso sugiero leer el libro rojo de Carl Jung, que es divino, al final es su noche oscura del alma y su descenso divino, y empieza como, hola, aquí estoy, volví. ¿Dónde estabas? ¿Dónde he estado? Ven y te cuento dónde he estado. Y es divino, o sea, es como, se me eriza la piel de estar en ese inicio de ese libro, es como tremendo, y es como, ¿dónde he estado? Y como, ¿qué le dirían a su alma en este momento? ¿Que dónde han estado? ¿O qué les diría a su alma? ¿Que dónde ha estado? ¿Que han tratado de correr? ¿Desde cuándo empezó a correr detrás de ustedes? ¿Desde qué momento se desalinearon los tiempos entre uno y su alma? No lo he leído, pero con eso que acabas de decir, mejor dicho, a ver, lo voy a comprar para leerlo porque me suena espectacular. Ana, ¿qué legado quieres dejar al morir? La justicia restaurativa. Como una oportunidad, como una posibilidad. No, pues lo estás haciendo, pero... Sí, pero yo siento que yo no voy a ver los frutos de mi oficio, la verdad. Como que veo pedacitos, veo punticas del iceberg. Es más, veo más bien como... Siento que yo trabajo más en las profundidades del iceberg más que en la punta, como que en la punta todavía no se ve, pero sí siento que ocurre una transformación a nivel como comunitario, colectivo, humanitario. Pero yo siento que a pesar de que yo no lo voy a ver, yo espero dejar como una semillita, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre la justicia restaurativa, pero no como la teoría y esto, sino como muy desde el lugar anecdótico, como me ha atravesado a mí a través de historias y procesos que he facilitado. Entonces como que eso, que podamos ver el conflicto en las relaciones como parte inherente de las relaciones y no como el fin de las relaciones. Yo quiero ver la muerte como parte de la vida y no el fin de la vida. Entonces igual, como que normalicemos el conflicto y que tengamos muchas más herramientas de abordarlo y sentarnos en la incomodidad de la diferencia y qué necesita el otro y cómo impactaron mis acciones. Más allá aún deje así. ¿Y qué pasó con fulanito? No me volví a hablar con esa persona, ¿sí? Como que yo creo que ese es el legado. Porque yo creo que este oficio se hace con el afán de mañana, pero la paciencia de 1000 años. Me acabo de acordar que una vez que estaba en Italia, entré a una iglesia y un padre estaba casando una pareja y decía que una de las herramientas más importantes para una relación de largo plazo era el amor, y que el amor era una especie como el kintsugi, que no sé si sabes que es un arte japonés para reparar cosas que cuando se rompen le ponen oro, ¿no? Filamentos de oro, y que eso lo que hace es al contrario fortalecer esas relaciones. Me acabo de recordar eso y qué bonito con lo que tú estás diciendo, es que cuando hay un problema, pues no es el fin del problema, sino cómo logro con amor restaurarlo, repararlo, perdonarlo, para que la relación se consolide y se haga mucho más duradera, mucho más profunda y mucho más bonita. Total, es que Majo, ¿a ti no te ha pasado que con las personas que has pasado por las duras y las maduras sientes un vínculo inquebrantable? Como que cuando uno logra pasar la incomodidad del conflicto, del dolor, de la vulnerabilidad que significa pararnos frente a la otra persona y decir, me dolió esto y me dolió esto por esto y esto y esto. O sea, cuando uno logra eso, son unos vínculos que no los rompe, pero nada. O sea, ni el Ginsu 2000, ¿te acuerdas de ese cuchillo que cortaba hasta zapatos? Esos vínculos no los rompe nadie. No es uno empezarse a rodear de vínculos de ese calibre, de el conflicto y la diferencia no nos va a separar. Y es como,
no me voy a ir a ningún lado, aquí estoy y esto lo superamos y es divino. Aquí estoy, aquí me quedo. Ya para finalizar, Ana, ¿cómo se va a llamar tu libro y cuándo sale y cómo se pueden contactar contigo? Ay, el cuándo sale no sé, está ya en proceso de edición por la misma editora tuya. Entonces, yo espero que para este año se va a llamar Sí y También, porque yo siento que esa es la filosofía de la justicia restaurativa. Es como, sí, hicimos ese año y también ha dolido y a esta persona también le pasó esto y es como el sí y también. Y me pueden contactar, tengo una página web que es anahurtado.co. Ahí está como todo lo que hago, como sesiones individuales como terapeuta, facilito procesos restaurativos, bueno, como las diferentes cosas que hago y hay espacios de contacto y también está mi blog y también en mi cuenta de Instagram que es anahurtado.co. Y bueno, y yo feliz de tener más conversaciones, de filosofar. Para mí no hay nada más lindo que esa sanación filosófica que ocurre cuando hay conversaciones tan bonitas y especiales como esta que acabamos de tener tú y yo, Majo. Y como de imaginarnos, como que yo creo que al final lo que hay que restaurar es el imaginario. Yo creo que lo tenemos muy limitado y muy roto, como que casi que no nos podemos imaginar una vida más allá del dolor, de la rabia, de la venganza, de estar desplumadito por la vida y es como que no, nos merecemos y nos corresponde andar con todo nuestro plumaje bien puesto y expuesto así como pavos reales, yo creo. Divino, hermoso, me podría quedar acá hablando horas, este es un tema que me apasiona. Todos tenemos derecho a vivir esa vida con todo nuestro plumaje, con toda nuestra majestuosidad como seres humanos y una vida plena y feliz. Gracias por haber aceptado y espero conocerte en persona pronto y un fuertísimo abrazo a tu madre, a quien quiero y admiro muchísimo y le agradezco que me haya sido la editora de mi libro Florecer en Invierno. Ay, divina, no, a ti mil gracias y yo feliz de continuar conversaciones contigo. Como dijo Ana, según Peter Levine, sanar es tocar con amor lo que antes fue tocado por el miedo y el dolor. Ana nos invita a darnos la oportunidad de sanar el dolor y mirar con humildad las situaciones de la vida, entendiendo que no existen verdades absolutas. Este proceso de sanar y perdonar es posible en la medida que elijamos asumir la responsabilidad de nuestra vida. Está en nosotros tomar la decisión de empezar a transitar este proceso. Si te gustó este episodio y crees que puede serle de utilidad a algún amigo o amiga, te invito a que lo compartas con ellos y que empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.